el día de hoy daremos trámite de segundo debate, un acuerdo que propusimos y que es bastante bonito, que lo que pretende es proteger nuestra naturaleza, proteger eh, nuestros recursos, proteger nuestra biodiversidad, luchar contra la crisis climática y ecológica. Este es el proyecto de acuerdo 006, por medio del cual se establece una estrategia para reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación pública del municipio de Medellín y en sus entidades descentralizadas. Esta imagen que ven ustedes acá es Medellín llena de plástico. Aquí ven ustedes el Hotel Nutibara, ven ustedes un montón de plástico rodeado que rodea nuestra ciudad por la mala disposición y además por las malas costumbres, porque tenemos que aprender a que debemos reducir el consumo de algunos materiales que han sido muy nocivos para nuestro planeta. Entonces, los plásticos de un solo uso. Aquí la pregunta inicial es, ¿cuál es el problema? Pues los plásticos de un solo uso son un material que están de manera desbordada en nuestros distintos ecosistemas. Hay una desbordada generación de residuos plásticos que generan un montón de afectaciones. Lo primero que hay que decir es que el plástico es un material que tarda demasiado, tarda siglos en biodegradarse, que además es usado de forma masiva para utensilios desechables de un solo uso, que puede ser transportado a largas distancias a través de los ríos, incluso además porque es un material que es bastante liviano y que genera impactos en distintos tipos de ambiente, algunos de ellos que causan afectaciones, por supuesto, a los ecosistemas, que causan afectaciones en los animales, que causan afectaciones en la salud y que causan afectaciones también en los paisajes. Yo quiero proponerles a cada uno de ustedes, los que está escuchando en este evento de la plenaria, un reto, y es salgan a caminar 2 cuadras y díganme cuántos desechos plásticos se encuentran tirados en la calle. Hemos perdido una batalla que es la de aprender a disponer de manera correcta los residuos y además porque estamos generando muchos más de los que deberíamos estar utilizando. Y esto es un problema que no se reduce, sino que al contrario, cada vez crece más rápido su uso. Esta imagen que pueden ver ustedes aquí muestra cómo aumenta de manera indiscriminada el uso de plástico a lo largo de los años, pero digamos, un crecimiento bastante exponencial que nos alerta mucho sobre el gran problema que implican los plásticos de un solo uso para nuestra naturaleza. Y el río Magdalena, recuerden ustedes, el río Medellín termina desembocando finalmente en el río Cauca y el río Cauca termina desembocando finalmente en el río Magdalena. Y el río Magdalena es uno de los 15 ríos que más plásticos lleva al océano. Esto es una imagen de la revista Nature, que ustedes la conocerán, que es muy prestigiosa, es muy respetada, muy respaldada. Y aquí ven ustedes Colombia, este es el río Magdalena. Entonces ese punto azul que ven ustedes es uno de los 15 ríos que más contamina nuestros océanos con plástico. Entonces, proyecto de acuerdo 006, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que buscamos? Primero, reducir los residuos plásticos, reduciendo la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación de la alcaldía y las entidades descentralizadas. Lo segundo es enviar señales al mercado, adquiriendo e impulsando productos y servicios que reemplacen plásticos de un solo uso. Nosotros, además, desde el sector público tenemos que enviar estas señales al mercado, dar ejemplo, empezar a mostrar hacia dónde deben ir dirigidos los nuevos hábitos de consumo. Y tercero, enseñar con el ejemplo, por supuesto, generar conciencia ciudadana alrededor del consumo responsable para la reducción de los residuos. Nuestro proyecto, de acuerdo, ¿qué es lo que busca? Básicamente, una gestión ideal de los residuos. Esto ya lo habíamos mencionado previamente. ¿Cómo hacemos nosotros? En primera medida, esto es un estudio de las Naciones Unidas del 2015, Global Waste Management Outlook, que dice que lo más importante que deberíamos hacer es reducir los residuos. Digamos, el mejor residuo es el que no se genera. Lo segundo, en caso de que necesitemos utilizarlo, de que necesitemos consumirlo, es reutilizarlo. Lo tercero es reciclarlo. Y por último, lo último y lo que nunca deberíamos buscar es terminar finalmente desechando y que llegue a los rellenos sanitarios. Entonces, digamos, lo que estamos buscando aquí es pegarle a este primer punto, el de reducir, que es lo más importante y que, por supuesto, pues digamos, genera algunas incomodidades en la industria y que le implica a la empresa tomar unas decisiones de mucha mayor protección a la naturaleza, pero finalmente eso es lo que también estamos buscando nosotros, enviarle esas señales al mercado. Y entonces el espíritu del proyecto tiene un enfoque especialmente en reducir, pero también en reutilizar.
Entonces, ¿qué es lo que esperamos que se reduzca? Por ejemplo, algunos elementos innecesarios, los pitillos, que se promueva el uso de elementos reutilizables como termos y envases retornables en lugar de vasos desechables, que se promuevan estrategias innovadoras como venta de bebidas y productos líquidos en dispensadores y no tanto en botellas desechables. Qué bueno sería ver en las e-cards del municipio de Medellín, cada vez que se esté invitando a distintos eventos, pues decirle a las personas como tendremos dispensador, que cada uno lleve su propio termo, que la gente llene sus termos con agua, que no les vayamos a entregar una botella plástica con agua, sino que cada uno lleve sus propios termos y que cada uno pueda llenar agua pura, que además tenemos una de las mejores aguas del país potable. Esto, por supuesto, y es muy importante dejarlo claro, es una iniciativa que no va en contravía de otras estrategias complementarias como el reciclaje. Aquí tratamos de demostrarles un poco por qué. El plástico reciclado en Medellín es de aproximadamente el 30%. La verdad es que es un poco menos. Entonces, menos del 30% de los plásticos se reciclan en Medellín. Entonces, ese 70% de plástico que no se recicla, digamos, es una gran ventana de oportunidad que tenemos, primero, para reducir consumo y segundo, para avanzar en metas de reciclaje. No lo hemos logrado y eso es una discusión que hemos tenido con varios de mis colegas a lo largo de todas estas discusiones. ¿Qué es lo que no busca el acuerdo 006? Y aquí es muy importante que tengan ustedes estas claridades. Lo primero es satanizar el plástico. El plástico es un gran material, tenemos que darle un mejor uso. El plástico es un material que en su momento además ha sido gran aliado de los ambientalistas, que es un material que es duradero, que es un material que es liviano. El problema es cómo lo estamos utilizando. Estamos utilizándolo, como ya les había mostrado previamente en algunas de las gráficas, de una manera desmesurada, que está llegando a contaminar a niveles inimaginados nuestra naturaleza, nuestros mares. Lo segundo que no busca es afectar el reciclaje. ¿Por qué? Pues porque hay espacio para ambas cosas. Hay espacio tanto para reducir el uso de plásticos como para aumentar el reciclaje. El 70%, más del 70% del plástico en Medellín no termina siendo efectivamente reciclado. Lo otro que tampoco pretendemos es entorpecer la contratación. Precisamente por eso lo que nosotros estamos proponiendo aquí es un plan gradual, que a corto, mediano y largo plazo se trace unas metas importantes que no entorpezcan la contratación pública, sino que al contrario le permitan ser mejores y que por supuesto se articulen con iniciativas como la que aprobamos esta misma semana, que fue la de la compra pública innovadora y sostenible, de la cual el concejal Gabriel Dipp fue coordinador ponente. Tampoco pretendemos resolver todos los problemas de la generación de los desechos. Esto es muy importante. La gente nos dice, no, pero es que también hay un problema con el vidrio, también hay un problema con el cartón, también hay un problema con el papel. Por supuesto que sí, pero no nos podemos quedar eternamente discutiendo que no vamos a solucionar nada hasta que todo esté resuelto. Tenemos que empezar por algún lado y precisamente esta iniciativa lo que busca es empezar con un material que, según la ONU, en el 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Y recuerden ustedes, el océano produce nada más ni nada menos que el 50% del oxígeno que respiramos. De manera que es muy importante proteger este ecosistema. Uno a veces siente que no tiene una relación directa con el mar. El mar empieza en nuestros hogares, en la manera en la que estamos consumiendo, en la manera en la que estamos enviándole residuos todos los días. ¿Qué propone el proyecto de acuerdo 006? Propone pues que la alcaldía y las entidades descentralizadas deberán establecer una estrategia para reducir la adquisición de los plásticos de un solo uso en su contratación, con metas a 3 años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Para dicha estrategia, nosotros estamos proponiendo que se especifiquen 7 puntos, que haya 7 puntos como mínimo en este plan. Lo primero, las condiciones de plan de acción. Lo primero, definir cuáles productos de plásticos de un solo uso se eliminarán de forma inmediata. Hay unos materiales con los que todos en esta corporación estamos de acuerdo que se pueden eliminar de manera inmediata. Por ejemplo, los pitillos, los vasos, los platos plásticos, el icopor en sus distintas manifestaciones. Todo esto al interior de las instalaciones de la alcaldía de Medellín. Creo que aquí no hay nadie que esté en contra de que avancemos en la eliminación inmediata de este tipo de materiales. Lo segundo es definir cuáles productos de plásticos de un solo uso se eliminarán de forma gradual en un plazo de 3 años tras la aprobación del acuerdo. Algunos posibles ejemplos son las botellas, las bolsas para empaques de bebidas en eventos organizados por la alcaldía, precisamente porque entendemos que esto es una cosa que requiere de una adaptación, que requiere de unas señales que se le están enviando al mercado, que requiere que los contratistas de la administración empiecen a entender, oiga, dentro de 3 años a lo mejor ya no voy a tener espacio para seguir proveyendo las cosas que estoy brindando, entonces tengo que buscar una manera alternativa, nueva y mejor para poder seguir accediendo a este tema. Lo tercero,
definir cuáles productos de plásticos de un solo uso no son viables eliminar, por poner en riesgo financiero, logístico, procesos misionales. Para esto se fijarán metas a 3 años para lograr una reducción parcial. Y algunos de los posibles ejemplos son, por ejemplo, los envases o las envolturas del programa de alimentación escolar, del PAE. Maravilloso si logramos reemplazarlos completamente y si logramos reducirlos, que es lo ideal. Pero sabemos que es difícil, sabemos que hay unos espacios en los que se presentan especiales complicaciones y para esto pues proponemos alguna reducción parcial, un plan donde se manifieste cuál va a ser la reducción parcial que se va a hacer. Lo cuarto es definir un cronograma que defina cómo se lograrán las metas de reducciones totales propuestas en los puntos 1 y 2, los que se eliminarán de manera inmediata y los que se eliminarán en un plazo progresivo. Lo quinto será definir un cronograma que defina cómo se lograrán las metas de reducciones graduales propuestas en el punto 3, los que no somos capaces de eliminar definitivamente, pero que podremos ir, digamos, gradualmente reduciendo. Lo sexto que pretende este plan de acción es definir unas actividades de educación dirigidas a servidores, contratistas y proveedores sobre los impactos asociados al uso excesivo de plásticos de un solo uso y las alternativas para reducir el uso de estos productos. Esto es muy importante. Cuando nosotros aquí pedimos recursos para la Secretaría de Medio Ambiente, no es por un simple capricho, es porque efectivamente gran parte de la solución de esto también está en la ciudadanía, en que logremos hacer que los ciudadanos cambien sus hábitos de consumo, que entiendan y que sientan una corresponsabilidad con el planeta que están habitando y que en esta medida puedan tomar decisiones conscientes frente a su consumo. Por eso es tan importante que avancemos en este tema de actividades de educación. Y por último, en el plan de acción lo que pretendemos también es definir mecanismos para hacer seguimiento y evaluación de la estrategia de reducción. Esto tiene que ser un plan trazable, verificable y al cual se le pueda ejercer un control político y técnico desde esta corporación y desde otros estamentos. ¿Qué propone el proyecto de acuerdo? La administración municipal reglamentará los planes de acción y articulará los mismos con las políticas de compra pública sostenibles vigentes. Además, algunas excepciones. Esto es muy importante que lo tengan claro, estimados colegas. Primero, bolsas plásticas de un solo uso, cuando su utilización sea necesaria por razones de higiene o salud de conformidad con las normas sanitarias. Segundo, en bolsas plásticas de un solo uso cuando su utilización sea necesaria para la recolección o almacenamiento de muestras a analizar en laboratorios de investigación. Lo tercero, pitillos plásticos que son utilizados por necesidad médica en los establecimientos que brindan servicios médicos y los que son necesarios para niñas, niños, personas con incapacidad temporal, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y por último, con propósitos médicos por razones de asepsia o higiene, por ejemplo, las jeringas, en fin, ustedes ya entenderán a qué nos referimos con este tema. También, para contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su manipulación, para el empaque de alimentos indispensables que por motivos de salubridad no cuenten en el momento con otra alternativa en su transporte y almacenamiento, como carnes y quesos. También en bolsas y o empaques adquiridos para la gestión integral de residuos, como los residuos ordinarios, especiales y peligrosos, la cual hace parte del sistema de gestión ambiental de la entidad y las normas de prestación de servicio de aseo. Y también, por último, productos de materiales plásticos que certifiquen ser biodegradables o compostables en condiciones naturales según estándares internacionales. ¿Cómo pretendemos que se financie esta iniciativa? Esto lo discutimos también con el secretario de Hacienda en su momento. Todos estos serán recursos de la alcaldía y de entidades descentralizadas, respetando y teniendo en cuenta los indicadores financieros, el plan operativo anual de inversiones, el marco fiscal de mediano plazo, el plan plurianual de inversiones está perfectamente estipulado dentro del articulado del acuerdo. Y algunas reflexiones frente a este tema muy importantes. Esto es una tendencia mundial. Las regulaciones para reducir el uso excesivo del plástico de un solo uso no son solamente de Medellín. Esto es un tema que se está dando a lo largo del globo. Ya hay distintas regulaciones en Colombia. Por ejemplo, hay proyectos de ley en el Congreso que están siendo en este momento tramitados. Hay un decreto de la Gobernación de Boyacá que está siendo implementado. La Gobernación de Boyacá nos lleva años luz en la implementación de este tema. Hay un decreto de la Gobernación del Valle del Cauca, hay una ordenanza de la Asamblea del Tolima, una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá que la semana pasada además ascendió a acuerdo municipal. El Consejo de Bogotá la semana pasada aprobó este mismo acuerdo municipal. También hay una ley, la 1973 del 2019, que aplica para el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y también hay en este momento un proyecto de acuerdo en Cali que está siendo tramitado, solamente por mencionar algunos ejemplos. Pero eso no es todo. En Antioquia también se ha avanzado muchísimo. Municipios como Ituango, Bello, Urrao, Guatapé ya avanzaron, ya se nos adelantaron antes que nosotros tomaron este tipo de decisiones. Y además, la Asamblea de Antioquia, a través de la Ordenanza 01 de febrero del 2020, hizo la prohibición de plásticos de un solo uso en la contratación de la Gobernación de Antioquia y sus entidades descentralizadas, y además exhortó a los 125 municipios
del departamento a que, digamos, adoptaran medidas de esta misma naturaleza. Es por eso que además esta iniciativa, este proyecto de acuerdo va muy en la vía de ponerse, digamos, a la par de estos exhortos, estas invitaciones que nos hace la Asamblea Departamental de Antioquia. Y además, actualmente está en trámite en la Asamblea del Departamento de Antioquia un proyecto de ordenanza impulsada por el diputado Camilo Calle de nuestro partido y acompañada por la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia, por medio de la cual se establecen medidas para disminuir la contaminación por residuos plásticos en los ecosistemas acuáticos, marinos, ribereños y zonas de embalse en el departamento de Antioquia. Además, esto va absolutamente coherente con el programa de gobierno de Medellín Futuro. Recuerden ustedes que el programa de gobierno del entonces candidato Daniel Quintero decía que prohibiremos la distribución y utilización de plásticos de un solo uso en la contratación pública y los establecimientos públicos, al tiempo que realizaremos un pacto con las entidades privadas. Frente a lo primero, nosotros queríamos en un principio que este acuerdo se llamara por medio del cual se prohíbe la contratación pública de un solo uso, de plásticos de un solo uso. Sin embargo, por iniciativa de la administración, ante un concepto negativo que en primera instancia nos dio la Secretaría General, decidimos cambiar la palabra prohibición por reducción. Y ante lo segundo, pues también cuando montemos nuestra comisión accidental que hace seguimiento a este acuerdo, una vez sea aprobado, si ustedes, concejales y concejalas, determinan que sea aprobado, pues también haremos un seguimiento para que se adelanten acciones de este plan con las entidades privadas. A lo largo de toda esta discusión nosotros hemos recibido muy valiosas apreciaciones, muy valiosos aportes de la administración municipal y de otras entidades, y yo solamente quiero mencionar algunas. La Secretaría de Servicios y Suministros, la secretaria Karen Delgado ha estado muy pendiente de este acuerdo, la Secretaría de Medio Ambiente también, por supuesto, Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría General, las entidades descentralizadas, varias de las cuales manifestaron incluso que ya habían avanzado en medidas de este estilo. Y finalmente el concepto de la administración municipal fue positivo, nos recomendaron acoger algunas sugerencias de la Secretaría de Identidades. La inmensa mayoría de todas estas sugerencias fueron recibidas y le agradecemos a la administración porque nos ha permitido enriquecer este proyecto de acuerdo. Una reflexión final, el COVID-19 hace mucho más urgente este asunto. Ahora las máscaras, los guantes, todo, digamos, además los domicilios que se han aumentado en los hogares, han hecho que los desechos plásticos de un solo uso estén aumentando de manera dramática y que estén destruyendo nuestros ecosistemas marinos y no marinos también, bosques, en fin, selvas. De manera que hoy es más importante que nunca avanzar en medidas de este estilo. Por último, una reflexión final. Medellín sí le puede aportar al ODS número 14, que es el de salvar nuestros océanos, el de la vida submarina. No, es el único objetivo de desarrollo sostenible que no aparece en el Plan de Desarrollo de Medellín Futuro. Y nosotros hacemos un llamado, porque claro que sí, el mar empieza en nuestros hogares, el mar empieza en Medellín, el mar empieza en el Consejo de Medellín. Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que podamos tener una constructiva conversación alrededor de este proyecto de acuerdo. Gracias, señor presidente.